Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Esperamos que estén muy bien, que su semana haya ido excelente. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Así Nosotros es, somos, Juliet y mi esposo Ali en este podcast Somos Uno, somos uno. con un nuevo episodio, el episodio número 7, Ujú. con un tema muy especial, un tema que nos encarreta mucho, que nos toca mucho y que queremos compartir con ustedes. Y es acerca de la identidad, Identidad. ¿cierto? Sí, es bueno aclarar, familia, cada una de las palabras que nosotros les compartimos a ustedes han sido lecciones aprendidas de Ujú. parte del Señor hacia nosotros Sí, ya hemos y pasado por ahí. ya hemos pasado por allí. Y bueno, hoy queremos compartir con ustedes este tema tan bonito de lo que es la identidad. Cuando hablamos de identidad, em, tiene que ver con todas las características todas las características Que forman que parte de definen nosotros y nos define, eso, ¿cierto? que forman parte de nosotros y nos definen. Em, Geográficamente, en los países hay también identidades Claro. culturales. Ujú. En cada país hay un tipo de música, De comida, de sí, de costumbres. costumbres, todo lo cultural engloba todo lo que es la identidad. Ujú. Entonces, de la misma manera, como es geográficamente, la identidad también es espiritual. Entonces, Ajá, total. nosotros también tenemos una identidad espiritual y esta muchas veces es puesta a prueba, y lo bueno con el Señor es que, como dice su palabra, realmente cada cosa que nosotros vivimos y atravesamos en los procesos de crecimiento con el Señor para fortalecer nuestro carácter, siempre es para bien. Ay, sí, Y es bonito, afortunadamente. sí, es bonito cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Así es. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces vamos a una historia. Nos pasó Mm, a cada uno de nosotros. En algún momento nos pasó. Son cosas necesarias. Son cosas necesarias, como les decimos. El Señor ha enseñado en cada área a nosotros con amor, con determinación de que sea Cristo en nosotros y que sea perfeccionada su obra en nosotros. así es, así es. No, y de hecho yo creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por situaciones que ponen a prueba tu identidad. A mí, por Ujú. ejemplo, yo soy docente, soy profesora y ya llevo pues un recorrido. Tengo aproximadamente 10 11 años de experiencia en Sí. el campo laboral y en muchas situaciones ocurren en esta profesión. Pero me pasaba muy al principio, mm, que, digamos, llevaba muy buenos procesos con los niños, con los estudiantes, con las familias, pero se presentaban dificultades. Como Dificultades en como siempre, en en cualquier todo. otro trabajo, o Ujú. sea, cosas que hacen parte del oficio. Y había momentos en los que realmente me focalizaba en esa dificultad, me llenaba de temor, creyendo que mi trabajo no estaba siendo exitoso, que no estaba haciendo bien mi trabajo, ¿cierto? Se ponía como en tela de juicio, primero por mí Ujú. y luego por agentes externos, ¿cierto? Jefes, compañeros, familias, que de pronto Ujú. cuestionaban tu labor Sí. por ciertas situaciones que pasaban. Y yo creo que a veces no es solo a veces, a ver, no es lo que el jefe o mi compañero de trabajo eh, que piensa, sino que a veces es lo que nosotros creemos que ellos están pensando. Sí, realmente es eso, mi amor. O sea, Entonces, eso, por ejemplo, a mí también me pasó en algún momento en que, sí, uno sentía que lo estaban observando, que lo ujú, estaban mirando. Entonces, venga, miremos los procesos de su trabajo y no encontraban nada malo. Entonces, eso es como el producto de, del estrés y de la ansiedad.
Sí, sí, mi amor, finalmente era eso, porque el temor actúa enviándote un montón de señales, de prevenciones, de prejuicios, y normalmente casi que el 80% de esos temores nunca Nunca suceden. sucede. Son más ideas impuestas que vienen de nosotros, ni siquiera de los agentes externos. Entonces sí, pasaba que sentía el temor y actuaba en pro como de ese temor. Sí, y sentías que te observaban, Ujú. sentías ay, es que, no, yo no soy tan buena, no lo estoy haciendo bien. Claro, se Entonces, venían las o dudas. sea, 99% bien Ujú. y 1% no malo, sino duda. Sí, 1% de duda, exacto. 99% bien, 1% de duda. Y esa duda no era que, no era que uno lo estuviera haciendo mal, era simplemente gajes del oficio, cosas que suceden. Y que hoy em, por hoy entiendo lo necesario de esas dificultades porque son esas dificultades las que te llevan a superarte, a pasar la prueba, a decir, bueno, ¿cómo lo afronto esta vez? ¿Lo sigo afrontando como antes lo afrontaba o Ujú. cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? Sí, y en esta historia hay algo muy claro y es algo clave en esa historia es el estrés y la ansiedad. Y eso no solamente pasa, familia, en un empleo, esto pasa a nivel familiar, Ujú. En las relaciones en las humanas, relaciones humanas, en los proyectos que nos trazamos. sí, en sentirnos menos y en sentirnos desaprobados, en sentirnos que no somos capaces. Esto es simplemente un estrés, una ansiedad. Entonces, estudiamos un poco por qué la ansiedad, por qué viene eso. Y la ansiedad es parte desde un temor a algo a lo que no hemos sido capaces de afrontar. Entonces, Ujú. cuando nosotros no somos capaces de afrontar algo, llega el temor y el temor se convierte en ansiedad. Entonces, esa ansiedad te paraliza y nubla tu juicio, por así Sí, sí, decirlo, sí, nubla tu definitivamente. juicio y se te olvida tu identidad. Total. Entonces, a eso lo llamamos acciones en base al temor. Sí, mi amor, y cuando tomamos acciones en base al temor, los resultados siempre van a ser desastrosos, Sí, ¿sí? Porque no vas a estar razonable, tranquilo, solamente tu mirada va a estar como focalizada en eso que te está generando temor. mira, por ejemplo, a nosotros nos pasaba, los que no saben, yo soy músico de orquesta sinfónica, yo toco el violonchelo, y pasaba mucho lo siguiente, y todavía lo veo, siempre lo veo y digo, wow, wow. Eh, a uno lo preparaban para presentarse a un público de 4.000 personas, mil Wow. seiscientas o 20 personas que te van a ver en un concierto. 4.000 personas o 20 personas que se están viendo, Claro, igual al ser humano le genera claro, va un a ser la temor misma o sensación. un nerviosismo y es normal porque somos seres humanos Sí, que total. tenemos un sistema nervioso Claro, y total. igual se tiene que manifestar. Entonces, ¿qué pasaba? Había ocasiones en las que yo veía estudiantes Ujú. y no solamente estudiantes, a mí también me pasaba. Claro. Estudiaba 5 meses, un repertorio estudiando con mi profesor, allí estudiando fuerte, fuerte, un saludo a mi profesor. Entonces estudiando fuerte, 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 llegaba el día del concierto y el día del concierto yo pasaba y el público se levantaba. Generalmente, Qué nervios. generalmente esos conciertos siempre tenían 800, 600 personas aproximadamente. No, mi amor, te admiro. Era lo básico, pero igual siempre o había un público de 20 personas o 100 personas. Pero para ese tipo de conciertos, conciertos solistas, uno caminaba y ya uno iba temblando. Claro, que de hecho incluso en la universidad te enseñan a tener esas herramientas del manejo de la emoción, Eso. ¿cierto? Entonces a ese punto voy. Ok. Entonces yo me acuerdo que yo iba caminando, caminando, caminando.
Y empezaba el público y se colocaba de pie y aplaudía. ¡Eso, Ali! ¡Vamos con toda! Y bueno, me paraba yo y ya cuando el director sonaba la batuta, silencio sepulcral. Wow. Y empezaba a afinar el cello. Imagínense en eso. Y yo afinando el cello, temblaba. Entonces empezaba la música y empezaba la orquesta sola a sonar. Y luego empezaba a tocar yo. Entonces, ¿qué pasaba? En las varias veces que toqué de solista, Ujú. cuando me preparaba y reafirmaba mi identidad, aunque el 98% de las notas estuvieran bien y un 2% no estuviera tan bien, sino era bien, pero no era excelente, sino solamente bien, y me reafirmaba mi identidad, quién era yo, todo lo que había hecho, todo lo que había estudiado, todo lo que me había preparado, Ujú. me sentía bien y no temblaba. Y sentía que yo tenía como un dominio. Dominaba la situación y el concierto salía fenomenal. Wow. Entonces, pasaban situaciones en las que era diferente. Ujú. Tocaba el 98% o 90% de todas las notas del concierto, bien, estudiadas, preparadas, pero un 10%, si es 90%, o 98%, si es 2%, dudas. No eran notas que estuvieran malas, era simplemente duda, porque no había una preparación y se me olvidaba mi identidad. Entonces, yo me iba acercando y el público empezaba a aplaudir y ya yo me sudaban las manos, frío, y empezaba el temblor y empezaba a temblar. Y cuando todo el público ese silencio y yo estaba afinando el cello, yo estaba temblando. Entonces cuando empezaba, sonó mal. Es decir, los ensayos con la orquesta sonaron 100% bien. Ajá. Pero cuando el público, entré al público, toqué un 70% bien Ok. y un 30% mal. Ujú. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué me pasaba esto? Porque olvidaba mi identidad. Olvidaba y decía, no, es que tal pasaje, que era un 2%, 3% de toda la obra, no me sale tan bien, no me sale excelente, solamente me sale bien, Mm. pero no me sale excelente. Y por eso, por esas pequeñeces, dañaba todo el trabajo. Se me olvidaba todas las cosas buenas que hacía. Entonces, a nivel espiritual, nosotros tenemos una identidad, decíamos al principio. Entonces, Mi amor, pero ujú, perdón que te interrumpa. Yo creo que en tu concepción pensabas que dañabas todo el proceso, ujú. pero quizás el público no lo veía así. Y eso era otra cosa. El O público sea, porque decía, es que ese ¡wow! 30% no te define como un mal músico. O Por sea, ejemplo. hiciste el otro 70% súper bien, y además de tu trayectoria y tus Eso, otros conciertos. claro. Pero a veces el temor, esa es la forma en la que juega, que te focaliza en ese porcentaje mínimo de duda frente a tu identidad y te quiere hacer creer el enemigo de que eso es lo que te define. Sí, entonces esas son acciones en base al temor. Cuando hay el temor, las acciones son malas. Exactamente. Entonces, veamos qué dice Dios. Ay, súper ¿Qué importante. dice Dios? ¿Quién soy? ¿Qué dice Dios? ¿Quién soy? Miren, esta es una clave súper importante para hacerle frente al temor y a la duda frente a nuestra identidad. Y es que, ¿qué dice Dios? ¿Quién soy? Entonces, Dios veamos. dice en su palabra, por ejemplo, en Juan 3:16 dice que soy amado. Amado. ¿Por qué? Porque de tal manera Él nos amó a nosotros que entregó a su Hijo, a su único Hijo, Amén. para que creyéramos en Él y tuviéramos vida eterna. O sea, fue tanto el amor que tuvo por nosotros que fue capaz de entregar su Hijo. Nosotros aún no somos padres, pero a quienes les hemos preguntado que son padres, les hacemos esa pregunta, si serían capaces de hacer lo que hizo Dios, entregar a su Hijo en sacrificio por muchos otros que tal vez no lo van a valorar en algún momento. Y todos los padres nos dicen, no, es De que ninguna manera. eso es inconcebible.
pero nuestro Padre Dios sí fue capaz de hacerlo por amor a nosotros. Entonces, primero, soy amado, soy amada. Vamos anotando, familia. 1, amado. Ajá, así es. Segundo, soy perdonado, ¿cierto? Exacto. No hay condenación. No hay condenación. ¿Por qué? Porque en Cristo fui perdonado. Efesios 1:7 nos dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. Importante eso. La gracia no es algo, Es alguien. es alguien. Es Cristo mismo. En los episodios pasados hablamos de Gesed. Gesed es parte de esa traducción, gracia. Ajá. Y no es algo, es alguien, es alguien. Cristo. Así Entonces es. somos Amados y perdonados, ¿sí? Perdonados. Cuando tú confiesas tus pecados ante Dios, ten la plena seguridad de que ya fuiste perdonado. Tus pecados fueron echados al fondo del mar, dice Wow, otro qué versículo, bonito, sí. y Él no se acordará más de ellos. Somos nosotros los que traemos a colación esos errores del pasado y esos pecados. Pero hoy queremos que te quede claro, eres perdonado. Muy bien. Sí, vamos Aparte con de el ser perdonados, también somos justificados. tercer punto. ¿Sí? Justificados. Todos en algún momento hemos cometido algún error, alguna embarrada, algún delito, alguna situación que Claro. nos inculpa y que nos hace responsables de una consecuencia, ¿cierto? Pero miren, en el Señor, lo que dice en Romanos 8:1, ya no hay condenación. Por lo tanto, Wow. ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. En Cristo. Ojo, esa es la clave, estar en Cristo. Entregarle tu vida a Él y Sí. entonces serás amado, perdonado, justificado. Justificados. Y hay más. El Señor en la cruz lo que hizo fue tomar esa acta que te... Como un acta de sentencia. Exacto, era un acta de Estaba sentencia que había para sentenciado. cada uno de nosotros. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa, por los errores que cometemos, que hemos cometido y que vamos a cometer. Eso. Ya estábamos sentenciados a una muerte y a una vida eterna alejados de Dios. Eso. Pero lo que hace Jesús es tomar esa acta, hacerla suya, llevarla a la cruz y anularla. Sí. Ahí nos justificó. Entonces, somos amados, somos perdonados, somos justificados. Y hay más. Claro, mucho más. Hoy les vamos a contar algunas características. Somos nuevos en Él. Nuevos ¿cierto? en Él. ¿Qué nos dice? No lo recuerda en 2 Corintios 5:17, donde nos recuerda el Señor. Por lo tanto, de nuevo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El enemigo siempre se encarga de querer dañar nuestra identidad. Ujú. Siempre. Todo Recordándonos, el tiempo. por ejemplo, las cosas que hicimos en el pasado. Ah, pero si tú fuiste una mentirosa, pero si recuerda cuando tú maltratabas, cuando tú robabas. Sí. Bueno, Él es más astuto y no nos llama por las acciones que cometimos. Nos llama como si nosotros fuéramos ese error. Entonces eres un ladrón, eres un mentiroso, eres un malagradecido, Sí. ¿cierto? Y en el principio, en Génesis, vemos como el enemigo engaña a la humanidad y corrompe su identidad. Corrompen su identidad cuando desautorizan la voz del Señor. Ujú. Pero Él corrompe la identidad de ellos y les dice, pero ¿cómo así que no pueden? Vayan, no les va a pasar nada. Coman del Y árbol, así coman. serán como Dios. Y así serán Vino como Dios. a sembrar la Es cizaña. eso, o sea, desde el principio él estaba dañando la identidad. Todo el tiempo estaba dañando la identidad. Entonces, familia, el enemigo va a querer dañarte tu identidad, va a querer dañar tu identidad. Pero recuerda qué dice Dios. ¿Qué sos? ¿Qué dice Dios? ¿Quién soy? ¿Sí? Ajá. Entonces, amado, perdonado, justificado y nuevo en Él. Nuevo. Pero adicional a ello,
y súper importante, es que somos sus hijos, ¿cierto? Exacto. Él nos ha hecho sus hijos. Y ahora, para hacer un contraste con lo que le narrábamos al principio de nuestras historias, pasamos de ser víctimas a vencedores. Víctimas a vencedores. Muchas veces nosotros, y sí, es bueno acercarse al Señor con un corazón contrito, humillado, sí, es cierto. Pero esto no se puede confundir a acercarse a Dios como si yo fuera huérfano, como si yo no tuviera un papá. ¿Y quién es nuestro padre? El Señor. Mi amor, sí, precisamente a esto voy también. Muchas veces nuestra identidad ha sido dañada, tergiversada, manipulada, incluso por situaciones que te tocó vivir en la infancia, pues, pero que tú no eres culpable de ello. En nuestro caso, no tuvimos una figura paterna y materna Mamá, que cumplen un rol tan importante en nuestra construcción de la identidad, claro. ¿cierto? Y el enemigo se aprovecha de eso, además, Sí. ¿cierto? De los más vulnerables, para venir a dañar tu identidad. Pero ahora en Cristo sabemos que no somos huérfanos. Y eres Tenemos nuevo. un Padre. Eres una criatura. Sí, a veces nosotros confundimos cuando oramos al Señor, le oramos como, muchas veces, le oramos como si nosotros víctimas. No podemos orar como si fuéramos víctimas. Somos vencedores. En Cristo Jesús se nos entregaron todas las cosas. Entonces yo no puedo, Señor, bueno, Señor, para que me ayudes, porque no, venga, Señor. Vamos a estudiar ese Salmo 27, que dice, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De qué o de quién he de atemorizarme? Y escribe cuando se juntan los malignos a hacer un montón de cosas. ¿Y qué dice? Ellos tropezaron y cayeron. Ellos tropezaron y cayeron. Imagínate la identidad. O sea, no estás huérfano. Tienes un papá. Y tu papá, el Señor, Dios Todopoderoso, Jesucristo, es la persona más importante del universo. Y Él es tu papá, imagínate. Entonces, pasamos de víctima a vencedor. No podemos orar como si fuéramos una víctima. Tenemos que orar creyendo quiénes somos. Total. Amados, perdonados, justificados, hechos nuevos en Él. Entonces, incluso hay un versículo, no lo tengo aquí anotado, pero dice que es imposible agradar a Dios o acercarse a Dios sin creer que le hay y que existe y que galardona a los que le buscan. O sea, el Señor se place cuando nos ve seguros de nuestra identidad y nos acercamos a Él sin temor. Entonces, claro, cuando tomamos en cuenta acciones en pro de, es que ahora sé quién soy. Fui creado para planes de bien. El Señor ya había preparado todo, lo tenía de antemano preparado. Es que no soy huérfano. Es que tengo un papá en los cielos que me ama, que me cuida, que entregó su vida y que siempre está allí y que me entregó todas las cosas en Cristo. Señor, dame paciencia. Ya la tienes en Cristo. Así es. Señor, dame más sabiduría, más. Ya lo tienes en Cristo. Todas las cosas se te entregaron mediante Cristo. No, total. Y pasamos de tomar acciones en base al temor para tomar acciones en base a la identidad que tenemos en Él. Hay un versículo poderosísimo, me encanta, que está en 2 de Timoteo 1:7, que dice que Él, el Señor, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, qué rico. Apréndete este versículo y todos los que el Señor te da en la palabra. Los invitamos a que lean mucho la Biblia porque allí se encuentran las armas y el poder para vencer ese temor. Y ya no actuar conforme al temor, sino conforme a tu identidad en el Señor. Dejar de ser una víctima. O sea, total. ya no. Ya no. Tienes una identidad. Así Algo que dice aquí, hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces,
Ya no actúes como si fueras un huérfano. No, ya tienes una identidad. Actúa como un vencedor, como Cristo que venció en la cruz. Así es. Y adicional a ello nos hace una invitación a vestirnos de la armadura de Dios, que se encuentra en Sí, el pasaje de Efesios 6, 10 al 14, 12, ¿cierto? sí, son recomendaciones que la encontramos en la Biblia y es estar revestidos de toda la armadura del Señor y Para sí, resistir recordar al diablo. este pasaje que en el Señor tenemos amor, poder y dominio propio. Así es. Yo creo que es un tema que, como lo vemos desde el Génesis, el enemigo desde el principio es lo que se ha encargado de hacer. De hecho, recuerdo que cuando Jesucristo está allí haciendo su ayuno, En el se le desierto. aparece. Claro. Él dice, si te humillas, yo te voy a dar esto y te voy a dar aquello. Con la misma palabra Y que, quería venir a tentar a Jesús, el diablo. sí, pero esa tentación era una invitación a dañar su identidad. Pero Jesucristo obviamente tenía clara su identidad. Pues es el Señor, es el verbo hecho carne. Entonces vean cómo desde el principio el enemigo, desde el Génesis, ha estado en su plan, dañar la identidad, dañar la identidad. Como lo decía mi amorcito. El enemigo se ha encargado desde la historia a dañar al huérfano, a la viuda, al extranjero. Al extranjero. Al extranjero. Él simplemente ha querido dañar el plan perfecto del Señor. El Señor nos creó con un plan de bien, no con un plan de mal, no para un plan malo. Es un Dios accesible y cercano. Y muchas veces hay personas que se pelean con Dios. Sí. Hay personas que lamentablemente se pelean con Dios y sí, cosas muy probablemente le hayan pasado que los hayan marcado y hayan dañado su identidad. Y aún así, el Señor en su gracia, en su gesed, los entiende. Sí, y los espera. Claro, claro. Los espera y está con los brazos abiertos, amándoles, esperando esa señal de vida. Abran la puerta, que les está ahí a la puerta y llamando. Entonces, vamos a dar unas recomendaciones. Entonces, siempre cuando venga el temor, cuando venga eso, échelo para afuera. Saque eso para afuera. Saque eso para afuera y no se permita que eso venga a dañarlo. No, el temor no venga. Así es. No Por mismo donde entró, se quién sale. eres en el Señor, primero que todo. ¿Cierto? El perfecto amor echa fuera el temor. Ujú. ¿Y quién es el perfecto amor? Jesucristo mismo. Jesucristo. Jesucristo echa fuera todo eso. Entonces, cuando tenemos cuando somos cuando somos uno en el Señor, se va y no se nos puede olvidar. Entonces, no le den lugar al temor, no le den lugar al enemigo. Cuando vengan a tentarte a dañar tu identidad, recuerda quién eres. Amado, perdonado, justificado, hecho nuevo. Y recuerda, importantísimo, el estar revestido de la armadura de Dios. Porque en este pasaje nos recuerda que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra poderes, autoridades y huestes de maldad en las regiones celestiales. Es decir, el mismo enemigo utiliza a las personas, claro, incluso creyentes a veces, en su naturaleza pecaminosa. Claro, para venir a mentirte y a dañar tu identidad. Pero debes tener claro, o sea, mi lucha no es contra esta persona, contra mi jefe, contra mi compañero, contra mi enemigo, no. Tu lucha es espiritual y se vence espiritualmente. Sí, es una lucha espiritual y importantísimo, el Señor a quien guarda en completa paz. Aquellos quienes constantemente pensemos en Él. Perseveran en pensamiento todo el tiempo en Jesucristo. Cuando yo persevero todo el tiempo en Jesucristo, mi identidad es fortalecida. Digo, claro, el Señor es mi luz y mi salvación.
Qué tremendo. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado, dice el Así salmista. es. Wow. Imagínense eso. Entonces a veces nos Qué pasan nivel de unas... fe, de seguridad, de creerle al Señor quiénes somos en Él. Claro, esa es la identidad que Que Él ya como... nos dio. Sí, y que como iglesia tenemos que Debemos tener. Debemos tener. Sí, totalmente. De hecho, en estos días escuchaba un podcast también en el que hablaba de cuando tú estás en paz, eres más creativo, tomas mejores Eso. decisiones, ves las cosas con más claridad y tiene toda la lógica del Sí. mundo. Por eso el Señor dice, hey, piensen siempre en todo lo justo, en todo lo bueno, en Ajá. todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, Claro. ¿cierto? Cuando actuamos en pro de tener clara nuestra identidad, nuestros resultados no son malos, sino que son todo lo contrario, es lo bueno. Claro. Que quieren venir a revisar mi trabajo, sí, claro, venga, adelante, claro, pasemos, sí, claro, con Sí, gusto. yo creo que muchas veces nos Y- ha pasado y que súper bien. nuestro jefe nos llama y somos con un temor. ¿Pero por qué? ¿Y Y cuando por llegamos qué? a la oficina, Y el- ay, no, es que mira, imagínate que me Vengo di a cuenta, saludarte. vengo a saludarte, o me di cuenta que estás implementando una estrategia súper buena y queremos cómo tomarla. O sea, siempre que actuamos bajo el temor, vamos a estar predispuestos a la defensiva. Sí, claro. Y no es sano. Y ya ahí es una señal clara de que no estamos pasando tiempo con el Señor. Por lo Sí, tanto, así se nos es. olvida nuestra identidad. Bueno, familia, qué bendición Ay, conversar. sí, así es, qué rico. Qué rico conversar Wow. contigo, amor. Sí, cielo, la verdad Sí. que todas esas experiencias que nos han permeado en la vida Sí. y sentarnos a conversar incluso detrás de cámara de todo esto nos da tanto crecimiento, tanto Sí. conocimiento del Señor. Y bueno, le damos gracias al Señor por permitir ese espacio. Como les decíamos al principio, es el Señor hablándoles y son palabras del cielo para cada uno de ustedes. Sí, si tú además estás... Ujú. disfrutamos muchísimo compartir, conversar con ustedes. Es algo que Sí. nos gusta bastante. Bueno, familia, si estás pasando por esto, o sí. Si o te como- encuentras peleado con Dios, si has olvidado quién eres en Él, queremos orar por ustedes. O si estás siendo atacado, sí, te tienen A a prueba tu identidad como a Jesucristo en el desierto, en su ayuno. Recuerda que eres amado, perdonado. Anota todos estos conceptos, apúntale allí a tu libreta. Y sí, recuerda quién eres en el Señor. Ya no eres más huérfano, tienes una identidad. Y es una identidad que sobrepasa cualquier pasaporte. Es una identidad celestial. Entonces le damos gracias al Señor por permitir ese espacio, por enseñarnos en nosotros y perfeccionar su obra en nosotros para poder llevar esa palabra de vida a cada uno de ustedes que nos escuchan allí donde estén. De verdad que estamos muy felices y bueno, oremos. Vamos Así a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres hermoso, porque tú eres santo, porque tú eres el único digno, Señor, de recibir gloria. Te doy gracias, Señor, por este proyecto de podcast, por este podcast en el que tú nos has puesto, Señor, a cumplir con el privilegio de ser parte de tu obra, Señor. Gracias, Señor, porque cada persona que se conecta semanalmente a escuchar estos episodios, yo te pido por ellos que sean transformados sus vidas, Señor, y que pueda ser esa palabra Sí, papá. quebrantando, Señor, todo en ellos, Señor, y haciéndolos nuevos, Sí, Señor, haciéndoles como nuevos. tú quieres. Revélate, Señor, a la vida de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te pido por cada uno de ellos, por aquellos, Señor, en los que su identidad es puesta a prueba, que de pronto están en un grupo de amigos donde solamente ellos son creyentes y confían en ti y los tienen como locos, como que, pues, hoy te pido por ellos y de alguna otra forma, Señor, en que su identidad es puesta a prueba. Hoy te pido, Señor, que
seas tú con ellos, Señor, acompañándoles, ayudándoles, Señor, y te clamamos por ellos. Te Así clamamos, es. Señor, también por los que sufren, Señor, por Sí, la Padre. viuda, por el huérfano, por el extranjero, por todo aquel, Señor, que padece necesidad, Señor. Sí, Padre. Pero hay una esperanza para ellos, Señor. Alcanzarán misericordia, Señor. Alcanzarán, Señor. Serán bienaventurados, Señor. Y bueno, te pido, Señor, que sigas, Señor, obrando en nosotros dos Sí, como Padre. matrimonio, como esposos, para seguir Amén. llevando tu palabra, Señor. A cada persona que nos escucha, Señor, en cualquier lugar del mundo de habla hispana donde nos escuchen, Señor, puedan ser guiados por ti, puedan ser, sí, alumbrados por tu luz. Amén. Y que nosotros Sí, sigamos Padre. siendo, Señor, esas cartas abiertas para el mundo. Así que acompáñales, ayúdales, Señor. En el nombre de Jesús, que nunca se les olvide que son amados, perdonados, justificados y hechos nuevos en Jesucristo. Amén y Amén. amén. Y amén. Bendiciones, familia. Nos encanta verlos. Chao, Chao, chao. chao.